Hola, te doy la bienvenida a una nueva lectura de La breve voz de las palabras, un espacio para compartir textos cortos de grandes escritoras. Esta vez vuelvo a Brasil con la maravillosa Clarice Lispector y uno de sus cuentos más famosos de su libro Felicidad clandestina, titulado El gran paseo. Felicidad clandestina es tal vez su mejor libro de relatos, publicado en 1971 y traducido al español en 1988, 11 años después de su prematura muerte en 1977. Felicidad clandestina es un libro muy particular que reúne 25 historias relacionadas a partir de un denominador común, la felicidad. Esa emoción tan poderosa, efímera y engañosa que cuando irrumpe nos da vuelta como una media, pero que también trae consigo otras emociones no tan felices ni deseadas. Porque la felicidad para el Lispector no es la que desencadena una carcajada o una sonrisa, ni mucho menos es una felicidad expansiva y celebratoria. Por el contrario, es una felicidad que causa extrañeza, asombro, que puede generar impotencia e incluso abrir heridas profundas de abandono, de despojo y de dolor. Esa perspectiva ambigua de la felicidad aparece de una manera muy palpable en el cuento El gran paseo. Y cómo un viraje sutil de las cosas abre un abanico de emociones enterradas que aparecen de manera desordenada presagiando el caos, donde la gris y extraña vida de una anciana, sus rutinas, el irreversible paso del tiempo y los recuerdos congelados en el cuerpo forman una tupida tela de araña que cuando la felicidad o algo parecido a esa emoción aparece en su vida, lo trastoca todo. Y desde la primera línea, el gran paseo nos sumerge de lleno en detalles sensoriales, que nos sitúan de inmediato en el estado emocional de la protagonista, y llevados de la mano por un narrador casi compasivo, vamos descubriendo intensos momentos pequeñitos que mantienen una tensión permanente entre lo dicho y lo que no se dice, entre lo que emerge y está sumergido, para dejarnos, como lectores, finalmente desolados. Y uno termina de leer El gran paseo y no puede dejar de constatar la grandeza de esta escritora, su sutileza y la fuerza arrolladora en el manejo de las emociones humanas. Y claro, con ese uso del lenguaje que se pasea por lo poético con tal naturalidad que leerla es un placer en sí mismo, con un ritmo y una mirada que nos muestra así como de pasada la sencillez de la vida, pero al mismo tiempo esa aparente simpleza nos despliega lo complejo y lo extraño y el dolor que hay detrás de cada uno de nosotros. Y eso inevitablemente nos sorprende. Los dejo pues con la lectura del gran paseo de Clarice Lispector y espero que lo disfruten tanto como yo. El gran paseo de Clarice Lispector. Era una viejecita reseca que, dulce y obstinada, no parecía comprender que estaba sola en el mundo. Los ojos le lagrimeaban siempre. Las manos reposaban sobre el vestido negro y opaco, viejo documento de su vida. En la tela, ya endurecida, se encontraban pequeñas costras de pan pegadas por la baba, que ahora volvía a surgirle en recuerdo de la cuna. Allí estaba la mancha amarillenta de un huevo que había comido 2 semanas atrás, y las marcas de los lugares donde había dormido. Siempre encontraba dónde dormir, casa de uno, casa de otro. Cuando le preguntaban el nombre, con una voz purificada por la franqueza y los larguísimos años de buena educación, decía Mociña.
La gente sonreía. Contenta por el interés despertado, ella explicaba: el nombre es Margarita. El cuerpo era pequeño, oscuro, aunque antes hubiese sido alto y claro. Había tenido padre, madre, marido, 2 hijos. Poco a poco todos habían muerto. Solo ella quedaba ahora, con los ojos sucios y expectantes, casi cubiertos por un tenue terciopelo blanco. Cuando le daban alguna limosna, no le daba mucho, porque era pequeña y no precisaba comer tanto. Cuando le daban una cama para dormir, se la daban angosta y dura, porque poco a poco Margarita había perdido volumen. Ella tampoco agradecía mucho, sonreía y balanceaba la cabeza. Ahora dormía, no se sabía ya por qué razón, en la habitación del fondo de una casa grande, en una calle ancha y llena de árboles de Botafogo. A la familia, Mociña le parecía graciosa, pero la mayor parte del tiempo se olvidaba de ella. Es que también se trataba de una vieja misteriosa. Se levantaba temprano, hacía su cama de enanos y salía disparada como si la casa se estuviese incendiando. Nadie sabía dónde iba. Un día, una de las chicas de la casa le preguntó qué andaba haciendo. Ella le respondió con una sonrisa amable: paseando. Les hizo gracia que una vieja que vivía de la caridad fuese a pasear, pero era cierto. Mociña había nacido en el Marañón, donde había vivido siempre. Había llegado a Río mucho tiempo atrás, con una señora muy buena que pretendía internarla en un asilo, pero después no había podido hacerlo. La señora se había ido de viaje a Minas y a Mociña le había dado algo de dinero para que se las arreglara en Río. Y la vieja paseaba para conocer la ciudad. Por lo demás, bastaba que una persona se sentara en un parque para que viera Río de Janeiro. Así transcurría su vida, sin sobresaltos, cuando un día la familia de la casa de Botafogo se sorprendió de haberla tenido tanto tiempo en casa, y pensó que aquello era demasiado. En cierto modo tenían razón. Allí todos estaban muy ocupados. De vez en cuando surgían casamientos, fiestas, noviazgos y visitas. Y cuando atareados pasaban por delante de la vieja, se quedaban perplejos como si los hubiesen interrumpido abordándolos con una palmadita en el hombro. Mira. Una de las muchachas en especial sentía un malestar irritado. La vieja le enervaba sin motivos. Sobre todo su permanente sonrisa, por mucho que la muchacha comprendiese que era una sonrisa inofensiva. Tal vez por falta de tiempo nadie habló de la cuestión. Pero no bien alguien propuso mandarla a vivir a Petrópolis, a la casa de la cuñada alemana, hubo una adhesión más fervorosa que la que suele provocar una vieja. Cuando más tarde el hijo de la casa fue a pasar un fin de semana a Petrópolis con la novia y las 2 hermanas, se llevó en el coche a la vieja. ¿Por qué no durmió Mociña la noche anterior? Ante la idea de un viaje, el corazón, todo seco y desacompasado, se desenmohecía en el cuerpo endurecido, como si Mociña hubiese tragado una píldora grande sin agua. En ciertos momentos no podía ni respirar. Se pasó la noche hablando, a veces en voz alta. De pronto, la excitación del paseo prometido y el cambio de vida le aclaraban las ideas. Se acordó de cosas que días antes hubiese jurado que no habían existido, empezando por el hijo atropellado, muerto en el Marañón debajo de un tranvía. Si hubiera vivido en el tráfico de Río de Janeiro, habría muerto allí atropellado. Se acordó del cabello del hijo, de su ropa. Se acordó de la taza que María Rosa había roto y de cómo ella le había gritado a María Rosa. No cabía duda de que si hubiese sabido que la hija iba a morir de parto, no habría querido gritarle. Y se acordó del marido. Recordaba al marido en mangas de camisa, pero no era posible. Estaba segura de que él iba a la repartición con uniforme de portero y a las fiestas con abrigo, para no hablar de que no hubiera podido ir a los entierros del hijo y la hija en mangas de camisa. La búsqueda del abrigo del marido
cansó aún más a la vieja, que daba vueltas en la cama con ligereza. De repente, descubrió que la cama era dura. —¿Qué cama más dura? —dijo bien alto en plena noche. Ocurría que se había sensibilizado entera. Ahora reclamaban atención partes del cuerpo de las cuales hacía largo tiempo que no tenía conciencia. Y de pronto, ¡qué hambre feroz! Alucinada, se levantó, abrió el atillo y sacó el pedazo de pan con mantequilla reseca que secretamente había guardado 2 días atrás. Comió el pan como un ratón, arañándose hasta la sangre los lugares de la boca donde no había más que encía. Y a medida que comía, se iba reanimando más. Si bien fugazmente, consiguió tener la visión del marido despidiéndose para ir al trabajo. Solo cuando el recuerdo se hubo desvanecido, comprendió que había olvidado fijarse si él estaba o no en mangas de camisa. Volvió a echarse, rascándose toda, febril. El resto de la noche lo pasó en ese juego de ver por un instante para después no poder ver más. Se durmió de madrugada. Y por primera vez fue necesario despertarla. Antes de que amaneciera, la chica fue a llamarla, con un pañuelo atado a la cabeza y una maleta en la mano. Inesperadamente, Mociña perdió unos instantes en peinarse el cabello. Las manos trémulas aferraban el peine quebrado. Se peinaba, se peinaba. Nunca había sido mujer de ir a paseo sin haberse peinado bien. Cuando por fin se acercó al automóvil, el joven y las chicas se asombraron de su aire alegre y sus pasos rápidos. —Pero si está más fuerte que yo —bromeó el muchacho. Una de las chicas de la casa comentó: —Y yo que le tenía pena. Mociña se sentó al lado de la ventanilla, un poco apretada por las 2 hermanas que iban en el mismo asiento. No decía nada, sonreía. Pero cuando el automóvil arrancó por primera vez, lanzándola hacia atrás, sintió un dolor en el pecho. No era solo de alegría, era un desgarramiento. El muchacho volvió la cabeza. —No se vaya a marear, abuela. Las chicas rieron, sobre todo la que iba sentada delante, la que de vez en cuando recostaba la cabeza en el hombro del muchacho. Por cortesía la vieja quiso contestar, pero no pudo. Quiso sonreír, no lo consiguió. Los miró a todos con ojos lagrimiantes, cosa que los otros sabían que no significaba que llorase. Algo que había en su rostro ensombreció un poco la alegría de la chica de la casa y le dio un aire obstinado. El viaje fue bonito. Las chicas estaban contentas. Ahora Mociña ya había empezado a sonreír, y aunque el corazón le palpitaba mucho, todo iba mejor. Pasaron por un cementerio, pasaron por un almacén, por un árbol, por 2 mujeres, por 2 soldados, por un gato, por letras, y todo se lo tragaba a la velocidad. Cuando Mociña se despertó ya no sabía dónde estaba. La carretera ya había amanecido del todo. Era estrecha y peligrosa. A la vieja le ardía la boca. Las manos y los pies helados se le alejaban del cuerpo. Las chicas hablaban, y la de delante había apoyado la cabeza en el hombro del muchacho. Los paquetes se caían continuamente. Entonces a Mociña empezó a trabajarle la cabeza. El marido se le apareció con abrigo. Lo encontré. El abrigo había estado todo el tiempo colgado en el armario. Se acordó del nombre de la amiga de María Rosa, aquella que vivía enfrente, Elvira, y hasta de que la madre de Elvira era coja. Los recuerdos llegaban casi a arrancarle exclamaciones. Entonces movía despacio los labios y decía unas palabras en voz baja. Las muchachas hablaban. Pues muchas gracias, un regalo así no lo quiero. Entonces fue cuando Mociña empezó a no entender realmente. ¿Qué hacía ella en el coche? ¿Cómo había conocido a su marido y dónde? ¿Cómo era que la madre de María Rosa y Rafael, su propia madre, estaba en un coche con aquella gente? Al poco rato se acostumbró de nuevo. El joven le dijo a las hermanas: «Me parece que será mejor no pararnos delante.
Ella baja del coche, le enseñamos dónde es, entra solita y entrega el mensaje de que va a quedarse. Una de las chicas de la casa pareció perturbada. Temía que el hermano, con una incomprensión típica de hombre, pudiese hablar de más delante de la novia. Ellos ya no visitaban al hermano de Petrópolis, y mucho menos a la cuñada. Bien, pues, lo interrumpió a tiempo antes de que soltase la lengua. Mire, mociña, usted entra por ese callejón y no hay manera de equivocarse. Es la casa de ladrillos rojos. Va y pregunta por Arnaldo, mi hermano. ¿Me entiende? Arnaldo. Le dice que allá en nuestra casa no se puede quedar más. Le dice que en la casa de Arnaldo hay lugar y que usted podría cuidar un poco al pequeño. ¿Me entiende? Mociña bajó del automóvil y por un tiempo estuvo de pie, pero yendo aún sobre ruedas y aturdida. El viento fresco le agitaba entre las piernas la falda larga. Arnaldo no estaba. Mociña entró en una sala donde la dueña de casa, con un pañuelo para el polvo atado a la cabeza, bebía café. Un niño rubio, seguramente el que Mociña tenía que cuidar, estaba sentado ante un plato de tomates y cebolla que comía soñoliento, mientras las piernas blancas y rubicundas se balanceaban bajo la mesa. La alemana le llenó el plato de gachas de avena, le arrojó sobre la mesa unas tostadas con mantequilla. Las moscas zumbaban. Mociña estaba flaca. Si hubiese bebido un poco de café caliente, tal vez se le habría ido el frío del cuerpo. La mujer alemana le examinaba de vez en cuando en silencio. No se había creído la historia de la recomendación de la cuñada, aunque de los de allá se podía esperar cualquier cosa. Pero quizá la vieja le hubiese oído la dirección a alguien. Hasta podía haber sido en un tranvía. A veces pasaban cosas así. Bastaba leer el periódico. Mejor sería no dejarla sola en la sala, con el armario lleno de porcelana nueva. Antes hay que tomar el café, le dijo. Cuando llegue mi esposo veremos qué se puede hacer. Mociña no entendió muy bien por qué la mujer hablaba como una gringa, pero entendió que tenía que seguir sentada. El aroma del café le daba ganas, y un vértigo que oscurecía toda la sala. Secos, los labios le ardían y el corazón palpitaba independiente. Café, café, miraba ella sonriendo y lagrimeando. A sus pies, rezongando, el cachorro se mordía la pata. La criada, también medio gringa, alta, de cuello muy fino y pechos grandes, trajo un plato de queso blanco y blando. Sin una palabra, la madre esparció bastante queso sobre una rebanada de pan tostado y la empujó hacia su hijo. El niño se la comió toda y con la barriga hinchada tomó un palillo y se levantó. 100 cruzeiros, mamá. No, ¿para qué? ¿Chocolate? No, mañana que es domingo. Una tenue luz iluminó a Mociña. ¿Domingo? ¿Qué hacía ella en esa casa en vísperas de un domingo? Nunca habría podido decirlo. Pero bien que le hubiera gustado ocuparse de aquel niño. Siempre le habían gustado las criaturas rubias. Todos los niños rubios se parecían al niño Jesús. ¿Qué estaba haciendo en aquella casa? La mandaban sin rumbo de aquí para allá, pero ya iban a ver, ella lo contaría todo. Perezosa sonrió, no contaría nada, porque lo único que quería era café. La dueña de casa gritó hacia adentro y la criada indiferente trajo un plato hondo lleno de boniatos. Los gringos comían mucho por la mañana. Eso Mociña ya lo había visto en el Marañón. La dueña de casa, con su aire de no hacer bromas, porque en Petrópolis el gringo era tan serio como en el Marañón. La dueña de la casa tomó una cucharada de queso blanco, lo trituró con el tenedor y lo mezcló con el boniato. Para ser sincera, buena porquería de gringo. Luego se puso a comer absorta, con el mismo aire de fastidio que tienen los gringos del Marañón. Mociña miraba. El cachorro les gruñía las pulgas.
Al fin Arnaldo apareció en pleno sol cuando la cristalería brillaba. Él no era rubio. Habló con la mujer en voz baja y una vez armada la confabulación, firme y curioso, informó a Mociña. No, no puede ser. Aquí no tenemos sitio. Y como la vieja no contestaba y seguía sonriendo, habló más fuerte. No tengo lugar, ¿me oye? Pero Mociña seguía sentada. Arnaldo ensayó un gesto. Miró a las dos mujeres sentadas en la sala y percibió vagamente lo cómico del contraste. La esposa espigada y rojiza, y más adelante la vieja mustia y oscura, con una sucesión de pieles secas colgadas de los hombros. La maliciosa sonrisa de la vieja lo impacientó. Y ahora estoy muy ocupado. Le doy dinero y usted se toma el tren para Río, ¿de acuerdo? Vuelve a casa de mi madre, llega y le dice, la casa de Arnaldo no es un asilo, ¿vale? Aquí no tengo lugar. Eso le dice, la casa de Arnaldo no es un asilo, ¿vale? Mociña tomó el dinero y se dirigió hacia la puerta. Cuando Arnaldo iba a sentarse a comer, Mociña volvió a entrar. Muchas gracias. Que Dios lo ayude. En la calle pensó de nuevo en María Rosa, Rafael, el marido. No sentía la menor nostalgia, pero se acordaba. Fue hacia la carretera, alejándose cada vez más de la estación. Sonrió como si estuviese pidiéndole una moneda a alguien. En vez de volver enseguida iba a pasear antes un poco. Pasó un hombre. Entonces se iluminó algo muy curioso y sin ningún interés, los hombres, cuando ella todavía era mujer. No conseguía hacerse una imagen precisa de la figura de los hombres, pero se vio a sí misma con blusas claras y pelo largo. Volvió la sed quemándole la garganta. El sol ardía, chispeaba en cada guijarro blanco. La carretera de Petrópolis era muy bonita. En la fuente de piedra negra y mojada, en plena carretera, una negra descalza llenaba de agua una lata. Mociña se paró a espiar. Después vio que la negra juntaba las manos en forma de concha para beber. Cuando la carretera volvió a estar vacía, Mociña dio un paso adelante, como si saliera de un escondrijo, y sigilosamente se acercó a la fuente. Los hilos de agua heladísimos le resbalaron por dentro de las mangas hasta los codos. Pequeñas gotas le brillaban suspendidas en el pelo. Saciada, asustada, siguió paseando con los ojos más abiertos, atenta a las violentas vueltas que el agua le daba en el estómago, despertando pequeños reflejos como luces en el resto del cuerpo. La carretera subía mucho. La carretera era mucho más bonita que Río de Janeiro y subía mucho. Mociña se sentó en una piedra que había al lado de un árbol para poder apreciar. El cielo estaba altísimo, sin una sola nube, y tenía muchos pajaritos que volaban desde el abismo hacia la carretera. La carretera blanca de sol se extendía sobre un abismo verde. Entonces, como estaba muy cansada, la vieja apoyó la cabeza en el tronco del árbol y murió. Con este cuento de Clarice Lispector finalizo la lectura de hoy. Si te gustó, regálame un like y no te olvides suscribirte al canal. Soy Ana María Salomón, creadora de La Breve Voz de las Palabras. Nos vemos en nuestra próxima lectura y muchas gracias.